La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa En esto pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio. Aquí como siempre contenta de poder transmitir el programa, de poder estar con ustedes, de poderles bendecir y también de poder orar por ustedes. Recuerden que al final del programa vamos a hacer ese clamor, así que los números van a estar de continuo en pantalla, que en ambos casos es 787 y 883-0809, 883-8558. Esos teléfonos siguen siendo de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, Puerto Rico, donde pastoreé 40 años y donde me siguen ayudando a coger las llamadas. Así que los bendigo y les agradezco mucho esa gestión. Pero llamen porque Dios sigue haciendo maravillas y no solamente se ora al final del programa, sino después se ora en el ayuno congregacional que se realiza todos los jueves. Así que Dios está para nosotros porque nos ama y porque está todo el tiempo, como dice ese corito nuevo que me encanta, Winno, su fidelidad sigue persiguiéndonos. Es como si Dios nos estuviera persiguiendo, porque Él nos ama y Él sabe que sin Él nada somos y nada podemos hacer. Y Él anhela nuestra restauración, porque Él envió a Jesús no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, pero será salvo si acepta a Jesús como Señor y Salvador. Así que ese es nuestro mensaje, ese es nuestro anhelo y el anhelo de Dios. Y hoy el testimonio que te tengo es tremendo de cómo esta persona que hoy es pastor, el pastor Omar Nevares Brul, fue perseguido y atrapado antes por el maligno, pero luego, aleluya, hace más de 10 años es un siervo de Dios y pudo tener victoria contra todo ese engaño que el enemigo y las tinieblas le hacen a las vidas, ofreciéndoles villas y castillas, pero a costa de su alma, de su eternidad. Y esto es serio, ¿sabes? Porque hoy día vemos mucha gente con un éxito de momento abrupto y decimos, ¿y qué pasó ahí? Y muchas veces es la ayuda del enemigo para acelerar, sí, el entregarte unas cosas, pero también el llevarse tu alma. Así que vamos a coger orejas, vamos a escuchar bien y vamos a tomar en serio algo que es bíblico, que es muy serio y que es lo que nos ilustra porque está la vida como está, porque está el mundo como está. Así que yo quiero que ahora conozcan al pastor Omar Nevares y que él mismo nos cuente acerca de cómo fue su experiencia. Omar, Dios te bendiga, bienvenido al programa. Dios te bendiga. Amén, amén. Pues, cuéntanos, como dije, tu vida, cómo te crías, cómo llegas al Señor. Pues mira, yo fui un niño que fue criado en el Evangelio. Fui criado en el Evangelio. Yo desde pequeño tuve esa sensación de buscar del Señor. Pero tus padres iban a la iglesia y te Sí, llevaban, ellos fueron. Comencé a crecer en la iglesia porque nació en mí ese deseo de buscar del Señor bien temprana edad. Te podría decir como en una edad de los 7, 8 años, esa llama en mi corazón como que deseaba conocer a ese Dios. Y pues fui a diferentes iglesias en esa niñez y cuando fui a diferentes iglesias como que no me sentía en ninguna, como que ¿verdad? Quería estar en ese lugar. Hasta que mi bisabuela, doña Juanita Ocasio Lugo, por muchos años le servía al Señor en la Alianza Cristiana Misionera de Vega Baja. Y les dijo a mis padres, déjame llevármelo a la iglesia donde yo voy a ver si les gusta esa. Y no, me llevó allí. Cuando yo entré allí me fascinó la dinámica que tenía la alianza, cómo bregaban con los niños. Y yo dije, aquí es que yo quiero estar. Pues mira, comencé a crecer allí, comencé a conocer lo que era la vida cristiana, comencé a saber de Jesús, del Señor, de Dios, del Espíritu Santo, todos esos maestros de escuela bíblica hacían un trabajo excelente, todavía lo hacen. Sí, sí. Yo llegué a visitar esa iglesia un par de veces en mi niñez, porque ¿sí? Cuando me quedaba en casa de mis tíos en Vega Baja, que yo nací en Vega Baja, si caía domingo lo visitaba con mi tía y era allá. Extraordinaria, sí. Sí, esa iglesia pues siempre fue una iglesia que marcó mi niñez. Los pastores de aquel tiempo que estaban allí eran Carmelo Milet y su esposa Laura. Conmigo fueron
tremendo, tremendo. Carmelo conmigo, bueno, nos hicimos como amigos de la familia de Carmelo. Fue algo excelente, la crianza, la enseñanza que yo recibí de mi niñez. Pero llega un momento en mi juventud que Dios comenzó a procesar mi vida y yo entiendo que era un proceso necesario para crear un carácter. Ahora lo entiendo así, no lo había visto así. Y al no entenderle esos procesos del Señor, yo me aparto de la iglesia y me pongo rebelde, que no quería saber de Dios, no quería saber de iglesia, de nada, no quería saber nada. Y pues comencé a caminar en el mundo dándole la espalda a Dios, pero mientras más yo hacía las cosas en el mundo y los placeres, deleites, beber, fumar, ir por las discotecas. ¿Cómo a qué edad fue eso? ¿Perdón? ¿Cómo a qué edad fue eso? Ya esa edad yo tenía como unos 17, 18 años ya. ¿Y tus padres qué decían de eso? Escandalizados, me imagino. Imagínate. Entonces ellos pues le quitaron las manos porque pues, vieron que cada vez que ellos trataban de ejercer alguna autoridad sobre mí, ¿verdad? Como padres que son, de aconsejarme, yo no le hacía caso. Seguía mi vida. Y comencé a fumar, a beber y a entrar a todo ese tipo de práctica, ¿verdad? Que alejados de Dios. Cuando llega un momento en mi vida, yo te podría decir como a esa edad de los 28 años más o menos. Había corrido tanto ya. Y comienza a surgir esa necesidad en mí de buscar del Señor. Pero seguí. Y ese vacío no había nada que lo llenara. No había nada que llenar ese vacío. Yo podía hacer cualquier cosa que me diera un momento de tranquilidad, de paz o quizás de cierta felicidad, entre comillas, pero realmente ese vacío siempre estaba ahí. Faltaba algo en mí. Ahí entonces conozco una persona que practicaba el vudú, la religión del vudú, que se practica en Haití, en Santo Domingo. Y me invita a una ceremonia para que fuera para allá. Pues cuando yo entro allí, pues al principio, cuando me hablaban mucho de Dios. Pero una vez que yo comencé a crecer y a entrar a lo que era la religión del vudú, me di cuenta que simplemente eso era una careta para ponerlo como que algo que no era tan malo. Pero realmente cuando tú comienzas a adentrarte a ese mundo, y comienzas a ver ceremonias, comienzas a conocer los misterios, comienzas a conocer todas esas cosas que se practican allí, te das cuenta que Dios no está en el asunto, en nada de eso. Pero el enemigo siempre pone su mejor cara en lo que atrapa a la gente y los ata. Claro. Después que uno descubre el daño. Claro, exacto. Y cuando tú comienzas a profundizar es que te das cuenta que estás metiéndote en un sitio que Dios no tiene nada que ver, simplemente Dios en ese lugar se reconoce como que pues es Dios, el creador, tú sabes, pero nada más de eso tiene que ver con él. Y ya seguí creciendo en ese mundo. Cuando te quedaste a pesar de que te diste cuenta de eso. Sí, porque sabes que, mira lo que es interesante, que cuando tú comienzas a crecer en ese mundo espiritual, comienzas a ver manifestaciones. Y esas manifestaciones, en cierta manera, a las personas les agrada ver eso, porque ven como que algo real, sobrenatural está sucediendo. Y algo nuevo y distinto que no conocían. Exactamente. Y yo seguí despertando esa curiosidad cuando vi que esto realmente funcionaba en mí, ¿verdad? Yo decía, esto funciona, esto es real, el mundo espiritual es real. Y seguí adentrándome hasta que me hice padre de misterio, me hice sacerdote de la religión del vudú. Tenía misterios hechos, tenía mis misterios, tenía todas las ceremonias. Me hice, para decir padre de misterio, vendría a ser para que la gente pueda entender cómo decir un pastor, un sacerdote, un líder de la religión. ¿Y qué eran los misterios, las enseñanzas? Los misterios son aquellas cosas que se hacen como, te podría explicar para que me puedas entender, como un altar, donde tú vas a adorar a esas cosas, los vas a llamar por ahí, y ahí tus ofrendas las das ahí. Ahí es que se hacen los sacrificios de sangre, de animales, de todas las cosas. Tú haces eso encima de lo que llaman ellos la prenda o el altar, lo que ¿verdad? Igual que las personas que practican la palería tienen su caldero,
eso, ahí tú haces las ofrendas y todas las cosas. Y en ese altar o ese misterio, usted invoca a la potestad que le está siguiendo, el espíritu inmundo, como le quieran llamar, ¿verdad? Todas esas legiones, todas esas cosas se trabajan ahí encima de ese caldero, o en el altar o en esa prenda de misterio. ¿Y qué pasa? Yo comienzo a crecer en ese lugar, pero pasa algo que a pesar de que yo era fiel en ese lugar, hacía las ceremonias que hacía, seguí creciendo en el conocimiento, pero a mí nada me tocaba en ese lugar. No me tocaba nada. Y entonces, pues, los líderes de esa religión decían, mira, tenemos que hacer algo con este muchacho porque él sabe la ceremonia, él sabe todas las cosas, sirve aquí en el templo y nada sucede con él, nada lo toca. Entonces, hacen esa velada, ¿verdad? Que con los líderes de Puerto Rico y de la religión. Y la velada lo que ellos llaman es, tirarle el ojo es ver qué situación espiritual está teniendo él que no lo deja avanzar, para que pueda entender. Pues, cuando me reúnen, ¿Hay mucha gente en eso aquí en Puerto Rico? Sí, hay muchos. Wow. Muchos. Lo que pasa es que muchos de ellos operan en lo secreto. Pero últimamente ya no le están teniendo miedo mucho a eso, están saliendo muchos por ahí a hablar. Y cuando yo entro en esa ceremonia, se para un muchacho de los mayores, ¿verdad?, de la casa, y dice, es que yo veo sobre ese muchacho 3 cruces. Y 3 cruces. Y yo digo, yo sé lo que está viendo, pero ellos no entendían lo que estaba viendo hasta que se paraba el líder y le dice, ven acá. Dice, ¿tú aceptaste a Cristo alguna vez en la iglesia? Y yo le dije, sí, y fui bautizado a los 13 años en las aguas. Y él me dijo, ya está, no hay que buscar más nada, ¿qué se le va a pegar? Wow. ¿Qué se le va a pegar? Si está bautizado. Me dijo, mira, vamos a hacer algo. Ya que estamos aquí, lo único que tú vas a hacer es vamos a hacer algo a GB. Tú aceptaste a Cristo frente a la gente. Pues ahora tú vas a negarle a Cristo al frente de nosotros, pero que tienes que salir de tu corazón, porque eso te lo tienen que creer, hasta el mismo Dios que tú le servías tiene que creerte eso. Tienes que decirle a Dios que saque, que te suelte. Y en mi ignorancia, ¿verdad? Pues yo blasfemé contra Dios allí. Yo le dije, yo quiero que tú me sueltes, no quiero saber de ti, yo quiero que tú quites toda cobertura de mi vida. Yo quiero sentir lo que es ser poseído por espíritu, yo quiero sentir eso, no te quiero en mi vida. Wow. Y hoy me rompe el corazón la ignorancia de lo que yo estaba diciendo. Wow. Pero fue así como pude crecer y ver otras cosas. Pero luego me doy cuenta que Dios lo que hizo fue simplemente dejarme experimentar eso, pero su cobertura nunca se fue. Si no estuvieras aquí. Sí, porque más adelante te vas a dar cuenta que Él en todo momento tuvo control. Y cuando yo estoy... ¿Qué edad tú tenías cuando hiciste eso? Pues yo te diría como unos 30 años. O sea que eres un hombre maduro ya. Ya, sí. Wow. Sí, pero yo perdí todo. Cuando entré en esa religión yo lo perdí todo. Yo no podía estar con amistades, yo no tenía conexión con mi familia, porque por miedo a que le hicieran daño. Tenía que tener una vida solitaria. No me veía nunca con una meta hacia el futuro. Siempre vivía como sobrevivir prácticamente. Un día por día, pero sobreviviendo sin ninguna meta, ningún diseño, nada. Simplemente decidía sobrevivir. No me veía con un futuro de aquí a 10 años. ¿Qué yo he hecho de aquí a 5 años? 10 años, nada. No tenía nada, era vivir. Ni pareja sobrevivir. siquiera. Exacto. Wow. Exactamente. No tenía planes de nada en mi vida. Prácticamente era sobrevivir. Un día a la vez, pero no como de modo positivo. Era que no tenía rumbo. No tenía rumbo en mi vida. No tenía nada en mi vida. No tenía felicidad. Yo no dormía las noches. Wow. No dormía. Yo siempre tenía una pesadilla, depresión. Muchas veces me sentía cargado porque no descansaba. Pero seguía ahí. ¿Qué pasa?
Una vez que yo estoy en ese mover, que me hago, nego ¿verdad? Nego al Señor, entonces ahí fue que pude hacerme padre de misterio porque empecé a crecer y todas esas cosas. Cuando llego a un punto en que ya yo sentí que alcancé todos los niveles, yo dije, ya no hay más nada, hasta aquí. Ya uno de los adultos ¿verdad? Los ancianos por decirlo así, o ancianos para que me puedan entender del templo. Me dice, bueno, lo que te falta es hacer una enganga. Una enganga prácticamente es hacer un pacto con el diablo, para decirlo así. Y dice, que hay gente que se cree que eso es vacilón y que es embuste, que la gente hace pactos con el diablo y el diablo los prospera y todas esas cosas. ¿Y es cierto? Eso es cierto, eso es cierto. Lo que pasa es que mucha gente no ve esto como algo real, pero realmente si usted cree en Dios, cree en el Espíritu Santo, cree en los ángeles, también el enemigo existe. Y tiene su manera de operar también. Exacto. Y muchas veces, si usted ve esas vidas, cómo se comportan en ese templo, son hasta mucho más fieles y mucho más ordenados que muchos. Que muchos cristianos. Wow, qué triste. Le puedo decir que por una prenda de misterio, las personas, o por un altar, hipotecaban las casas. Wow. Para poder hacer un misterio. Y para aquel tiempo un misterio te podía hacer 9,000, 10,000, 12,000 pesos. Wow. 12,000 dólares, perdón. ¿Y qué trabajos hacían que resultaban a través de esos misterios y esas ofrendas? Pues esas ofrendas, pues eso que comienza a crecer en el mundo espiritual y abre puertas a cosas más oscuras. Empiezas a tener experiencias sobrenaturales de otro nivel, un poco más, pero eso te va esclavizando. Te vas separando en el sentido de que tú vas a tener que tener un poco más de separación a esas cosas, más dedicación. Prácticamente es una esclavitud, una esclavitud. Eso no tienes vida. Cuando ya tú cruzas esa línea, ya tú no tienes vida. Pero ese poder se usa para bendecir o dañar a otros. Sí, también. Yo conocí a gente que le hacían guerra a las iglesias también. Y sabían qué cristiano estaba fiel, quién estaba fiel y bien y quién no. Se sabía. Y muchas veces yo fui parte de eso. Yo me caminaba y veía cristianos que estaban en el culto evangélico en el barrio y los sábados, un sábado después lo encontraba en el templo. Allá, wow. Porque estaban orando por algo y Dios no le contestaba y buscaban a ver de qué manera podían recibir una contestación. Ay, Padre Santo, sí. Y ese tipo de cristianos, ninguno lo respeta, porque dice, este es dos aguas, está caminando de aquí a aquí o de allá, y eso, no le eres fiel a ninguno. No tienes respaldo de ningún lado, ni del enemigo de las almas, ni tampoco de Dios, porque no eres fiel en ningún lado. Wow. ¿Sabes? Y así había muchos. Ahora también esa gente hacían obras de caridad. La obra de caridad es que servían a la comunidad. Yo fui uno de los que ayudé a una persona allí que necesitaba mudarse a una casa y no tenía un pozo séptico. Y nosotros hicimos el pozo séptico a mano. Wow. A balde, y le hicimos el pozo séptico, le pusimos esa casa para que pudieran vivir. En ese día, la señora vio ese resultado y de luego abrió la casa para que hicieran un templo satanista allí. Ay, Dios mío. Porque esa gente le servía. Y cuando venían las iglesias a predicar, a evangelizar, le decían, no te pases con esa gente que son malos. Malos. Mira lo que han hecho esa gente aquí. Sí. Por el servicio, porque eso es una forma de engañar a la gente, a llegarle, ¿verdad? Sí. Y que es una copia barata de lo que hace el evangelio. ¿Me entiendes? No, y hay gente que se va por los panes y los peces, no por Cristo. Exactamente. Yo le llego a la persona porque le suplo una necesidad, pero no lo está haciendo con una intención de acercarlo a Cristo. Lo que está tratando es buscar un beneficio de la vida de esa persona, ¿verdad? Wow. Y lamentablemente eso pasa allí mucho. Pasa mucho a través de esa religión. Cuando yo, ¿verdad? Luego que yo me hago padre de misterio, ya que entramos en ese tiempo de hacer el pacto con el enemigo. Ese tiempo conlleva mucha preparación adicional, porque en ese lugar donde tú haces el pacto con el enemigo de las almas es un cuarto que le llaman el cuarto oscuro. Ese cuarto oscuro es un cuarto que tiene, todo lo que tiene ese lugar es blasfema contra Dios y contra Cristo. Wow. Todo está decorado de eso, todo cruces hacia abajo, todas las cosas que
pues no vale la pena mencionarla, pero todo lo que hay ahí es blasfemia contra Dios y contra Cristo. Ahí es que se hace ese pacto satánico y se llevan unas ofrendas, unos sacrificios, unos animales para ofrecerle a Satanás, ¿verdad? O lo que llaman ellos la enganga también. La cuestión es que en esa preparación yo digo, pues yo voy a hacer mi enganga, voy a buscar hacer el pacto con el enemigo. Y uno de los sacerdotes, ¿verdad?, de esa casa me dice, mira, aunque él era una persona que estaba en ese mundo, me decía, después que tú cruces esa línea, no hay break. Creo que lo sepa, para que sepa que después de ahí la cosa ya no es lo mismo. Yo, tranquilo, si esto es lo más que hay, vamos a llegar ahí. Pues en ese mover que yo estoy buscando las cosas, lo que tenía que buscar, las ofrendas y todas las cosas, habían unos padres que no se habían dado por vencidos en la oración. Los tuyos. Y los míos eran mis padres orando, intercediendo. Por más de 10, 11 años orando. ¿Y sabían que tú estabas metido en eso? Sabiendo que estaba ahí. Yo era una persona, o sea, tenía un vicio de cigarrillo terrible, fumaba los tabacos por las cosas que hacía, bebiendo ron, todo eso. Y ellos aún ahí orando. Y un día en un culto de una casa, en una célula, que nosotros trabajamos con un grupo de crecimiento, que hoy es pastor también de la iglesia de Kissimmee, estaba dirigiendo ese culto y le dice, vamos a hacer algo. Vamos a orar al Señor que no pase este tiempo de que Omar pisa la iglesia. Antes que termine este año, Omar va a llegar a la iglesia. Y había gente allí que se reían, como que no está bien dónde está este muchacho metido. Pero declararon esa palabra. Mira, desde que ellos declararon esa palabra, entonces yo no sabía lo que estaba pasando, pero ahora entiendo que ya Dios había comenzado a preparar los escenarios para que yo pudiera llegar a la iglesia. Y en ese momento que estoy haciendo la preparación y todas esas cosas para hacer el pacto con el enemigo de las almas, me llama otra vez el muchacho. Dice, el que estaba conmigo en la religión, me dice, mira, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que sí? Yo, sí, tranquilo. Y yo pensaba que como él era parte de esa ceremonia, yo dije, está que no me quiere ayudar a hacer la ceremonia porque está tan preocupado. Si él también le sirve a esto, ¿cuál es la preocupación, verdad? Y yo dije, yo creo que no me quiere ayudar a hacer la ceremonia y todo eso, pero lo dejamos ahí. ¿Qué pasa? En ese momento, un sábado mi hermano me invita a la iglesia del Nuevo Testamento que estaba en Vega Baja, ¿verdad? Me invita. Yo estaba pasando por un momento, ¿verdad? De tantos momentos difíciles. Estaba bebiendo ese día. Y él como quiera fue donde mí y me dijo, vamos a la iglesia mañana. Y como siempre me insistía de que fuera a la iglesia, yo dije, mira, mañana voy, sí, me lo voy a sacar de encima, voy mañana para allá. ¿De verdad? Y yo, sí, mañana. Y eran como las 1 de la mañana. Yo todavía por ahí bebiendo y eso. Pero yo dije, si no voy, sabe que me va a caer otra vez encima, así que voy a llegar. Pues llegué tarde porque ya estaba la alabanza tocando y todo. Cuando yo entro a la iglesia, está el pastor predicando sobre el amor de Cristo. El amor de Cristo, que parece un tema de escuela bíblica. ¿Común? Sí, el amor de Dios, el amor de Cristo, el amor de Dios, y hablaba de eso. Y yo me siento en la parte de atrás y yo comienzo a sentir que esas palabras me estaban dando en el corazón a mí. Una cosa impresionante. Yo decía, él está hablándome a mí. Porque de momento ya yo no aguantaba más la presencia del Espíritu Santo en aquel lugar. Una cosa que yo te podría decir que Dios estaba tratando conmigo ya. Y yo hago una oración en la parte de atrás, en una esquina, y le digo, Señor, si tú estás dispuesto a perdonar cada uno de mis pecados, y mira que son muchos, porque no es lo mismo cuando tú pecas inconscientemente de lo que estás haciendo, cuando tú estás haciendo las cosas adrede, retando a Dios su autoridad. A sabiendas, exacto. Desafiándolo. La blasfemia era un desafío, porque yo tenía conocimiento de lo que estaba haciendo. Y le digo, si tú estás dispuesto a perdonar cada uno de mis pecados, estás dispuesto a restaurar mi vida, yo lo voy a dejar todo y te voy a seguir. Le dije eso. Wow. Y le dije, pero ¿sabes qué? Quiero que me llames por mi nombre. Y no Omar,
quiero que me llame Omalito, como me decían cuando niño, porque así sé que eres tú que me estás hablando y no es el pastor que está tratando de cambiar la cosa aquí, Ajá. manipularla. Ajá. Oye, ¿te puedes creer que el Espíritu Santo abraza al pastor y empieza a hablar en lengua? Y se agarra del atril y me dice, Omar, perdona, así no quiere él que te llame. Él quiere que te diga Omalito. Así te dice el Señor. ¡Wow! Una cosa Y impresionante. todo fue en tu mente, tú no lo hablaste. No tú en lo tu hablé mente nada. dijiste, Estaba Señor, si en eres una tú y si me vas a esquina perdonar. arrodillado orando, Ajá. porque es que la presencia del Espíritu Santo me tenía abarrotado allí. Sí. Yo estaba, no me salí corriendo de allí por respeto, pero la verdad es que yo sentía la presencia de Dios en aquel lugar, una cosa terrible. Y cuando él dice esa palabra, exactamente la misma oración que yo le dije, Omar, Omalita, así te dice el Señor. Yo estoy dispuesto a perdonar cada uno de tus pecados y estoy dispuesto a restaurar tu vida. Aleluya. Así me dijo. Y yo me paré. Yo sentí como si me hubiera caído un balde de agua encima. Ajá. Y yo dije, ese Dios me está llamando. Ajá. Y empezaron pensamientos a mi mente, las consecuencias que iba a traer eso. Vas a perderlo todo. Vas a perder la gente que te sigue. Vas a perder los misterios. Vas a perder. Y yo dije, el Señor me está llamando. Y me paré al frente. Mira, cuando yo me paré en aquel altar al frente, yo no sé qué se cayó en aquel lugar. Pero aquel lugar, yo perdí como 40 libras cuando cayeron en aquel altar. Yo no había hecho la oración de fe todavía. Ajá. Pero la empezaron liberación a caerte las cargas. fue instantánea. Yo paré al frente y yo sentí como algo caía de mi tremendo. cuerpo. Yo puedo decir, ¿verdad? Como dicen a veces las cadenas, las ataduras. Cargas. Yo fui libre ese día. Aleluya. Yo fui libre. Cuando yo llegué a mi casa. Pero después que pasó eso, hiciste la oración. Sí, hice la oración de fe. Ajá. Ese día fue un día espectacular. Cuando yo llego a mi casa, llega la noche y me acuesto a dormir, me levanto al otro día alabando al Señor. Aleluya. Y yo me levanto porque me estoy escuchando cantarle al Dios de los cielos. Ajá. Y yo dije, mira, o sea, esto no estoy haciéndolo yo. Mi espíritu está conectado con el tuyo. Ajá. Y lo que está cantando es una alabanza de agradecimiento por lo que tú hiciste en mí. Wow. ¿Cómo es posible eso? Y tú dirías, esto es demasiado mejor que lo otro que yo estaba haciendo. Yo no dormía, dormí como un nene chiquito. Wow. Sentí la paz del Señor. Aleluya. Y yo comencé a crecer Eso en no la hay dinero iglesia. que lo compre. Paz, gozo, salvación. Todo. Y sí, realmente perdí las cosas. Porque materiales. Materiales, porque me quedé sin amistades. Todas mis amistades estaban en ese mundo, ¿verdad? Oye, ¿cómo tú avisaste? No voy a hacer el pacto, me quito. ¿Cómo te fue ahí cuando hablaste con esos líderes? Yo no fui para allá hasta que despegué como 3 días, 4 días después. Ajá. Cuando llego al templo, le digo a los sacerdotes, no vengo más. Y me dice, ¿por qué? Y yo le dije, acepté a Cristo como mi único salvador y no vengo más. Y me llevó la prenda. Me la voy a llevar. Me dijo, déjala ahí. No necesitas eso. Yo no, me la voy a llevar. Yo no voy a saber dejar eso aquí. Cogí, me la llevé. Lo que ellos dicen darle camino, cogí, rompí todo, lo boté todo, lo eché al fondo de la mar y me olvidé de todo eso. Desconecté toda conversación con ellos. Sí, pasó un proceso de que empecé a quedarme solo porque no tenía nadie con quien hablar. Pero el Señor restauró mi familia. Sí. Comencé a tener relación con mis padres y con mi madre que no hablaba con ellos. Sentarme en una mesa con ellos a comer, yo no sabía lo que era hacer eso. Wow. Hablar, compartir con ellos. Hoy en día mi papá vive conmigo. Wow. O sea, que esas ya tu mamá se fue con el Señor. Eso lo hizo el Señor. Aleluya. Pero los pastores también fueron claves en esta restauración, porque al yo quedarme solo, no tenía con quién compartir. Y ellos me abrieron la casa de ellos. Me decían, vente para acá, vamos a ver televisión y esto. En lo que yo comencé a integrarme en la iglesia, a hacer amistades. Y eso fue vital, Sí. Fue vital. Porque ahí entonces comencé a conocer a las personas, comencé a servir en la iglesia. Mis cambios de restauración yo tenía, ahora estoy calvo, pero antes tenía trenza. Y nadie me dijo, quítate, ponte. Era el mismo Dios dirigiéndome. Así es mejor. Yo llegué a un momento a mirarme al espejo y yo dije, esto no habla de Dios.
Eso en mi proceso yo dije, esto no habla de Dios. Me quité todos los pelos, me recorté. Yo le decía a mi mamá, cuando tú me vas a ver a mí con gabán va a ser enlatado. Yo no me voy a poner un gabán nunca. El día que me puse un gabán para la iglesia, eso fue una celebración y lloró, porque quería darle lo mejor a Dios. Y yo decía, pues yo quiero vestirme bien para ti, Señor. O sea, mi vida comenzó a cambiar en vivir para agradarle a Él. ¿Y no te empezaron a perseguir esas deidades, esos Sí, demonios? sí. Llegaba momentos, yo por ejemplo comencé en la iglesia del Nuevo Testamento limpiando los baños y el área de la iglesia, la nave. Fue porque en mi proceso pues, quería hacer algo en la iglesia y el pastor me dio las llaves de la iglesia, pues comienzo limpiando y haciendo para mantenerme activo en la iglesia. Y comencé a limpiar y a servir ahí y me di cuenta una vez que tiraban sacrificios a nombre mío dentro del templo para invocar, reclamar mi vida para atrás otra vez, por causa de los conocimientos que tenía. La gente de allá venía acá a tirar trabajo para que tú volvieras allá. Le llenaba las paredes de sangre de la iglesia con sacrificios, invocando para que yo volviera, reclamando mi vida, por causa del conocimiento de los misterios que tenía. Y yo me reía porque yo decía, ustedes pueden reclamar todo lo que tengan, pero entonces eso me llevó a mí a que mi restauración no simplemente fue envolverme en la iglesia, sino que mi intimidad con el Señor no podía ser negociable. Hoy todavía mi vida de oración no puede verse en un juego. O sea, quizás no es que ningún cristiano debería tener eso en juego. Exacto. Pero las consecuencias de una persona que cruza una línea como esa son diferentes. Y en mi caso, pues en el mundo espiritual, ¿verdad? Esas cosas van a virar para atrás. En el libro de Mateo dice que el espíritu inmundo sale del cuerpo, ¿verdad? Y después regresa con 7 mayores que él, más fuertes. Y se encuentra la casa vacía, adornada y barrida, pero vacía. Dice, pues vamos, me voy a meter aquí con ayuda. Y eso es lo que pasa. Yo no puedo, mi casa no puede estar vacía. Yo tengo que estar lleno. Tengo que estar lleno. Yo tengo que orar, tengo que leer la palabra, que eso es, como te digo, eso todo cristiano debería hacer eso. Pero mis consecuencias, por causa de lo que yo viví, no puede darse el lujo de eso. Sin embargo, los que no vivieron eso, por no ser fieles en su consagración y su vida devocional, están expuestos a un montón de peligros, ataques y tentaciones que podrían librarlos si estuvieran más en comunión con el Señor. Exactamente. No lo toman tan en serio como tú porque no tienen la visión y el conocimiento que tú tienes de lo que eso significa, pero el enemigo se burla de ellos igual. Se le hace más fácil entramparlos y seducirlos. Así es. Y es vital, la oración en el cristiano es vital. Sí. Es vital, la lectura de la palabra es vital. Esa consagración no debería ser negociable con nada, con nada. Y la realidad es que ahí comencé a crecer en la iglesia, empecé a hacer poco a poco líderes de células, luego comencé a trabajar con misiones y cosas así, poquito a poco. Y seguí trabajando y creciendo en el Señor, y ahí entonces el Señor comienza a restaurar mi vida completa. Comencé a tener un buen trabajo. Entonces me trajo una esposa hermosa, que tengo un hijo con ella, y estamos casados. Comencé a ver mi vida con un norte, un propósito, algo distinto. No era como vivir por vivir. Ahora yo vivo la vida, yo vivo agradecido del Señor por cosas que Dios ha hecho. Y dar por gracia lo que por gracia Dios, ¿verdad?, me ha permitido recibir de parte de Él. Y la verdad es que todavía seguimos en ese proceso. ¿Y cómo llegas al ministerio? ¿Cómo sientes el llamado al pastorado? Pues mira, cuando yo llego al ministerio es algo interesante porque yo no buscaba eso. Yo simplemente quería servirle al Señor. Pero el Señor me da una palabra en un sueño de que quería un nuevo retoño en Arecibo. Y entonces en este sueño yo veo que el Señor me habla y no me habla común. Lo que quiero decir que es un sueño que yo pude identificar que era Dios. Porque anteriormente a ese sueño, yo tuve un sueño de esa misma forma que el Señor me habló para que tuviera un ayuno de 7 días. Si quería que yo interviniera que Él interviniera en una situación, me dijo, necesito que ayune 7 días.
cuando yo voy a confirmar eso, con mi pastor, mira, soñé esto, y el pastor mío se ríe porque Dios también le había hablado lo mismo, que eran 7 días. Entonces ahí yo entendí que cuando yo hablaba o soñaba, cuando soñaba y me hablaban así, era Dios que me estaba dando una instrucción. Ajá. Pues en el llamado me habló de esa misma manera. Oh. Y Dios me ha hablado a mí de esa forma 3 veces en mi vida. Y una de ellas fue el llamado. Cuando me dice que eres un nuevo retoño en Arecibo, hay una persona que iba a entrar al ministerio y le dije, mira, pues, si no tienen dónde enviar a este muchacho de la iglesia, podemos enviarlo a Arecibo, yo estoy dispuesto a ayudarlo a trabajar allí. Y el pastor me dice, no, eso no es para él, es para ti. Me dice, Dios te dio esa palabra para ti, es para ti. Y yo le dije, pero yo no me siento capacitado para todo esto. ¿Ya llevas cuántos años en el Evangelio Reconciliado? 10. Con Reconciliado llevo ya 13 años en el Aleluya. Señor. 13 años. Ahora en noviembre, más o menos para esa fecha, fue que me reconcilié con el Señor. Así que llevamos 14 ya. Ya mismo cumplimos 14, como quien dice. Y comencé a llegar al pueblo de Arecibo. Y ahí comenzamos a levantar la iglesia por fe. No teníamos... ¿Ya estabas casado? Sí, nos estuvimos casados, nos mudamos para la urbanización donde estábamos viviendo y vendimos nuestras casas, seguimos para allá y comenzamos en la Plaza de la Juventud en Arecibo, al aire libre, a dar culto los domingos por las tardes y me congregaba por la mañana en Vegalta, que ahora está en Vegalta, y así estuvo un tiempo, hasta que el pastor dijo ya que ya era fuerte, estaba creciendo. Pues ahora vamos poco a poco soltando, no tengan que venir para acá, quédense allá, sigan trabajando, y así seguimos creciendo. Y hoy en día pues ya estamos viendo los frutos de la iglesia, estamos pensando comprar pronto por allí mismo en Islote un local que ya está allí, para poder seguir avanzando la obra de Dios en aquel lugar. Y dándole gloria a Dios, porque todo lo que está haciendo, en este sábado tuvimos bautismo, Aleluya. nos gozamos. Ya llevas 3 años de pastor. 3 años de pastor, estamos allí. Y los que faltan. Sí, largo camino te resta hasta que Cristo venga. Amén, amén. Estamos allí contentos y nada, estamos dispuestos, como siempre, a ayudarlos a todas las personas que necesiten ayuda en cualquier situación, ¿verdad? Que sean del área o de los que me puedan contactar en confianza. Estamos para servir en lo que necesiten. Lo importante de esto, ¿verdad? Cuando yo doy el testimonio, me gusta siempre resaltar las cosas buenas que hace Dios en nuestra vida y no tanto en las cosas malas que el enemigo pudo haber sacado ventaja en mí en ese tiempo, ¿verdad? Pero antes que digas lo mejor que Dios ha hecho por ti, ¿qué fue lo peor de ese mundo y de esa vida? Lo peor. Y de lo que más te arrepientes y de lo que más te haber espantaste. negado a Cristo. Haberlo negado. Ay, sí. Haberlo negado. De la manera que lo hice. Porque lo hice con coraje, lo hice en ignorancia. Pensarle, decirle, quita toda cobertura de mi vida, no me interesas tú. Sentir lo que es estar endemoniado, que qué cabeza cabe esa respuesta. Sí, estabas atado. Exacto. Wow. Y sentir lo que estás es el endemoniado, que supiera esa la barbaridad que puede ser un demonio cuando toma control de una persona. Son cosas, ¿verdad? Pero a la misma vez veo que aún así, aún yo diciéndole a Dios, no me importas, no te quiero, quita cobertura, aún así Dios da la milla extra con su amor. Sí, y llamarte. Tomarse la gentileza de llamarte con los caprichos que tú le estás pidiendo que te llame. Que no tenía que hacerlo. Que no lo tiene que hacer. No lo tiene que hacer. Entonces ahí cuando tú miras eso, te das cuenta qué finito es nuestro pensamiento para entender el amor de Dios. Sí. A veces nosotros creemos que conocemos a Dios en su amor, en su misericordia, pero cuando tú ves testimonios como estos, te das cuenta que cuánto me falta a mí saber de Dios en su amor, en esa experiencia de amor con Él. Dios para mí ha sido y será lo más grande que ha pasado en mi vida por la gentileza que tuvo, por el amor, por la misericordia, restaurarme sin tener que hacerlo porque no era merecedor de eso. No, y sin un proceso difícil como algunos que hay que ministrarle horas para que reciban liberación y la cosa se pone
tensa y resistente, ¿no? Tú pasaste y ahí mismo Ahí cayó. empezaron a caerse las cadenas y las Ahí cargas. nadie me puso mano, Wow. nadie. Eso simplemente, el hecho de yo darle ese paso de fe al frente, creo que Dios en su soberanía me libertó. ¿Sabes? No tuvo que utilizar Porque a nadie. avergonzaste las tinieblas, ¿sabes? Así es. Después que... Eso fue algo impresionante porque la verdad es que yo no te digo que esas cosas volvieron otra vez a mi vida, yo sentía presencia maligna en mi vida de momento que Tratando llegaban. de seducir. Sí, y por eso vi la realidad de ese versículo que dice que el espíritu inmundo vuelve. Y tuve una experiencia tremenda en un momento de esa cercanía que llegó algo de mi pasado, esa sensación espiritual del maligno que llegó. Y recuerdo que le dije, tú me dices que tú eres de Dios. Yo hablándole a lo que estaba allí. No sabía lo que era, pero sentía la presencia de él. Yo sé que tú dices que tú eres de Dios. Así que vamos a hacer algo. Vamos a adorar a Dios juntos. Me tiré de rodillas y comencé a alabar al Señor. Cuando yo comencé a alabar, yo sentí que algo cayó sobre mi vida. Me cubrió hasta las plantas de los pies. Aleluya. Una cobertura que aquello yo sentí prácticamente como se despejó el ambiente. Yo comencé a llorar y a llorar. Y me di cuenta que la vida de adoración es igual que, ¿cómo lo puedo explicar? Yo puedo reprender un espíritu, pero si mi vida de adoración no está como debe estar, estoy perdiendo el tiempo. Y puedes ni reprender, y si te pones a adorar, ellos no resisten y se van. No resisten, exactamente. Sí, eso es lo que yo experimentaba. Eso fue una escuelita que el Señor me enseñó. Sí. Yo, cuando un adorador llega a un lugar, tiene la capacidad de cambiar la atmósfera. No es porque sea él, es porque el respaldo de Dios está sobre la vida de él. Porque hace lo que tiene que hacer, adorar. Exactamente. Y hay gente que, oye, en los cultos no abren la boca ni para decir un aleluya. Yo me quedo boba, porque yo a veces observo la gente, cuando era pastora, y hay gente que está ahí entregado, tú le ves el rostro, las manos, alabando, pero hay otros que puede estar cayendo el cielo en la tierra y no dicen ni aleluya. Así es. No cantan ni los coritos, y Así quieren y están buscando, pero... Y menos van a hablar en lengua, porque tú sabes que cuando tú empiezas a alabar... la boca, exactamente. Y quieren que le entre la bendición, pero no abren el canal para que pueda entrar. Sé que hay una historia en la Biblia que me llama mucho la atención sobre el espíritu inmundo que sale en Hechos 16, 17, si no me equivoco, que habla que tenía un espíritu de adivinación. Sí, la muchacha de Hechos 16, en Filipenses. Y Filipo. Cuando el espíritu es reprendido, salió del cuerpo y meten a Pablo lo meten preso, ¿verdad que sí? A Pablo y Silas. ¿Qué pasa? Dice la palabra que ellos estaban cantando himnos espirituales. Y los presos los oían. ¿Qué eso pasó cuando sucedió eso? Que estremeció la cárcel. Sí, la cárcel tembló y se abrieron las puertas. Y el poder de Dios cayó allí. Transformó la atmósfera completa. Un adorador que decidió alabar al Señor. Esa fue la escuela que me dio el Señor en eso. Y eso es así. O sea, si en los cultos se hablara menos y se adorara más, así Dios respondía. Pero hay veces que estamos gozándonos el cántico nosotros porque queremos lucir la voz o porque queremos hacer un culto perfecto y tener el control. Pero si leyéramos menos cosas, porque a veces se leen tantas reflexiones y se canta tanto y se hace tanto arreglo musical, mira, vamos a alabar de verdad al Señor. Sí, con cánticos, pero también espontáneamente con el corazón. Muchachos, las cosas que pasarían. Así es. Pero la gente, por más que uno solo dice, no se caso. La adoración cuando sale espontánea es hermosa. Sí. Cuando tú alabas al Señor espontáneo, es algo, bueno, el mismo salmista le dice, puso un cántico nuevo en mi boca. Eso es, tú puedes cantar quizás una canción que es repetida, pero si salió espontáneo de ti, es nueva. Exacto. ¿Y con qué quisieras cerrar, ya que se nos terminó el tiempo? Omar, ¿qué quisieras decirle a la gente? Porque yo no sé cómo ellos invitan o tratan de enganchar a la gente para que se metan en este tipo de cosas. ¿Con qué tú quieres cerrar y advertir a la gente? La verdad es que muchas veces esas personas entran a la vida por el servicio, ayudando a la comunidad, como te dije. Cierto. Otras veces por manifestaciones porque se mueve un poder. Entonces, porque si tú ves una manifestación de poder, tú no puedes decir que Dios está en el asunto.
¿Ves? Yo tengo que ver si esa manifestación, qué fruto me está trayendo esa manifestación para saber si Dios está en el asunto. Pero como a la gente lo que le gusta es el poder, venga de donde venga. Exactamente, exactamente. Entonces, porque aquel le puso la mano y sanó y le arregló, ok, pero ¿qué fruto me trajo eso? Eso trajo fruto de arrepentimiento, trajo fruto de convicción de pecado, trajo fruto de que esa persona quiere arreglar su vida, acercarse al Señor, o simplemente, y cuando tú ves esas manifestaciones en ese mundo, mayormente es para mí, para mí, Sí. para mí, para mí. ¿Tú quieres esto? Para mí. O sea, nada es para servir, es llenarse de ego, de orgullo, porque hay una manifestación y la gente te va a buscar a ti. Pero nada de eso es para aceptar al Dios de los cielos. Exacto. Y inclusive yo le digo a veces mucha gente en las iglesias, usted también tiene que ver tener cuidado con eso, porque hay veces que brujos, pues lo digo por experiencia, ese tipo de personas también a veces se meten en las iglesias. Para dañar los ambientes, Para me dañar imagino, ambientes y todas esas confundir. cosas. Entonces vienen y dan una palabra supuestamente profética, o vienen y ponen la mano sobre una persona insana, o dicen una palabra que puede decir ser certera, porque el enemigo es una copia. Sí, y una Entonces, copia buena. pero tú tienes que ver qué te está trayendo esa manifestación. Porque si esa manifestación no está trayendo fruto y no te está acercando a Cristo, de nada está haciendo un espectáculo. Las manifestaciones, ¿para qué son los dones del Espíritu? Para edificación de la iglesia. Exacto. No es para que tú te lleves la gloria, ni que el gran y hombre para de Dios. presumir, no. Exactamente. Wow. Pues Omar, de verdad, te agradezco que hayas compartido tu testimonio. Esto le abre los ojos a la gente y eso último que dijiste, que hay que tener discernimiento y cuidado porque el enemigo manda a sus emisarios a las iglesias, a los templos. No todo el que llega con buenas intenciones, ni llega para bendecir, ni para Así es. hacer la obra de Dios, sino también tratando de estorbar la obra de Dios. Y yo sé que esto ha advertido a mucha gente, que ojalá la cojan oreja y entiendan que a veces Dios tiene propósito con hijos, nietos, como lo tenía contigo, que desde chiquito tenías esa hambre, esa inquietud, y mira dónde terminaste, que si Dios no hace su obra, porque Dios es tan bueno y tan fiel, pues te hubieras condenado, pero que hay que cuidar y encaminar y reclamar como hizo tu familia, que no pase este año hasta que Él vuelva, Señor. Porque la verdad es que el enemigo no está jugando. Y a veces la gente sí está jugando con Dios, pero el enemigo no está jugando para tratarnos de arrastrar a lo malo. Yo creo que una de las cosas que si le podría dar un consejo a las personas, ¿verdad?, que me están escuchando, no se cansen de orar por sus hijos. Amén. Siembren todo lo que ustedes puedan en sus corazones, palabra de Dios. Busquen orar con ellos. Mira, la niñez y la juventud hoy en día está siendo tan bombardeada por los celulares, por las redes sociales, por todo. Por todo lo que, aún hasta muñequitos, tú ves programas infantiles. En todo, sí, en todo. Tratando de distorsionar la verdad y todas las cosas buenas que hemos aprendido por años. No se cansen de orar, de cubrirla a la familia, de cubrirla a su esposa, a su esposo. Aunque usted no vea nada, lo material, usted está haciendo algo en el espiritual. Amén. Y Dios es fiel, Dios es fiel. Muchos dieron por mí caso perdido. Dijeron ya, ¿Qué edad tú tenías cuando volviste a Cristo? Mi familia le sirve a Cristo. O sea, ¿qué edad tú tenías cuando volviste a Cristo? ¿Qué edad llegué? Como a los 7 años más o menos, cuando comencé. No, cuando ahora regresaste. volví como a los 28, 30 años por ahí más o menos. O sea, que gracias a Dios salvaste un montón de tiempo, no perdiste todas. Porque hay gente que llega ya para darle al Señor las obras, viejo. Exacto. Pero tú pudiste ya desde los 30 años empezar a volverle a servir. Dios ha sido bueno conmigo. Gracias a Dios que pude tener ese encuentro sobrenatural con Él. Amén, aleluya. Y cambió mi vida. Cambió mi vida y yo estoy seguro. Mi oración hoy en día también es con los hermanos de la iglesia y con la gente que llega a mi vida, que Dios se les revele de la misma manera. Sí. Para que puedan ver que el Dios que nosotros le servimos es un Dios sobrenatural, un Dios real, que no es un Dios que está allá en el cielo lejano, que no le interesa lo que está pasando aquí. No. Okay. El Dios pues sigue para adelante y pastoreando ahí en esa verdad y en esa unción. Y yo quiero cerrar, ya que el tiempo se nos está acabando,
con 1 Corintios 10, porque esta mañana orando Dios me dio esto. Y Amén. en este pasaje Pablo le está diciendo a esta gente, decídanse por Dios o el diablo. Porque por el hecho de que vayan a la iglesia, si siguen jugando con el mundo de las tinieblas, no van para ningún lado. Mira cómo dice Pablo aquí a los Corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Hablando cuando salieron de Egipto, ¿de acuerdo? Que la nube los guiaba y después cruzaron el mar rojo. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Viendo las obras de Dios y las maravillas de Dios y gente que Dios libertó de la esclavitud, que entonces haciendo la analogía actualizada es gente que Dios libertó del pecado y han visto la gloria de Dios en su caminar, provisiones, bendiciones. Dice que Dios no se agradó de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, porque a veces como cristianos queremos poder, aunque venga de donde venga, o queremos carnalidad, o queremos unas cosas que no corresponde. Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 muertos. Gente en las iglesias que quiere estar en inmoralidades y como hoy día no importa, pues ignoran la palabra de Dios que dice que no podemos ser inmorales, ni fornicar ni adulterar, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente, ni murmuréis. Alguna gente se cree que los otros pecados son malos y esto es una tontería. No, esto también es bien malo y deshonra a Dios. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros que estamos ahora en el fin de los tiempos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El enemigo podrá hacer lo que sea, pero si tú estás bien conectado, Dios te va a dar la fuerza para vencer. Así es. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, y esta es la parte más importante. Juzgad vosotros lo que digo, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo con todo esto? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, o sea, la gente del mundo, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Qué tremenda, ¿verdad? Este pasaje de 1 Corintios 10, como Pablo habla, lo que le está diciendo a la gente. Y lo que te digo en esta ocasión es, o eres de Cristo o eres del diablo, pero nadie puede servir a dos señores. Y si eres de Cristo, aprende a esperar en Él, a honrarle, a servirle, a serle fiel. Porque no se puede. Tú no puedes estar en las dos mesas, en los dos caminos, porque vas a terminar destruido. El enemigo te va a engañar, te va a hacer creer que si Dios no avanza a contestarte, Él por acá te da una ayudita. No, el Señor reprende al diablo. Si eres de Cristo, tienes que serle fiel. Y Pablo en esa misma carta, en 1 Corintios 6, dice que gente que hace esas cosas no va a entrar al reino de Dios. Yo me quedo boba cuando, por ejemplo, él dice que tengamos claro que aunque todas las cosas son lícitas, no todas convienen. Así es. Y que todas las cosas pueden ser lícitas, pero que yo no me puedo dejar dominar por ninguna. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores
heredarán el reino de Dios. Y hay otras listas como la de Gálatas 5 en las obras de la carne que dice los hechiceros, los espiritistas, los que consultan a los muertos, ninguna de esa gente va a heredar el reino de Dios, va a entrar al cielo. Así que no te dejes engañar. Séle fiel al Señor, que es el que está por encima de todo, el alto que está sobre el alto, el altísimo. Sí, Señor. Porque Él es el Todopoderoso, Él es el que envió a Cristo el Salvador, Él es el único que puede darte vida eterna. No pierdas tu vida. Lo que Cristo da no tiene dinero que lo compre. Salvación, esperanza, paz, gozo. Así que es tiempo de renunciar a toda cosa vergonzosa y al pecado y a todo camino de las tinieblas y serle fiel al Señor si quieres salvar tu alma. Así que vamos a orar. Padre amantísimo, yo te doy gracias por la oportunidad de escuchar este testimonio del pastor Omar Nevares en esta hora. Gracias por la obra que hiciste en él. Gracias por esa familia que luchó en oración, Señor, por su restauración. Y gracias porque hay muchas personas que yo sé que desde este momento van a empezar a interceder por sus familias y también van a renunciar a todo lo oculto y vergonzoso para hacerte fieles. Yo te pido en el nombre de Jesús que salgan de todo engaño y que la luz de Cristo les alumbre y que toda opresión y cadena se rompa en sus vidas en el nombre de Jesucristo el Señor, nombre que es sobre todo nombre. Te pido, Padre Santo, que les limpies de toda contaminación de carne y de espíritu y que perfecciones en ellos la santidad sin la cual nadie te verá. Obra, Padre, mira las peticiones en esta hora, que si son cosas que realmente ellos necesitan y van a ser de bendición y de vida eterna, concédeselas, Padre, y aquellas cosas que a veces pedimos y no sabemos que son caprichos de la carne o del enemigo, no lo obres, Padre Santo. Guía a tu pueblo en tu verdad. Dales hambre y sed por tu palabra para que conozcan la verdad y la verdad los haga libres. Y ayúdale, Padre Celestial, a mantenerse comiendo de tu palabra, comunicándose contigo a través de la oración y sobre todo siendo fieles, Señor amado, a asistir a tu casa para aprender, para servir, para llenarse de ti. Bautízales con Espíritu Santo y fuego. Sí, y no permita, Dios, que ningún otro espíritu esté más ahí y que mantengan su casa llena de ti para que cuando el enemigo vire, la encuentre llena del Espíritu Santo. Todas estas cosas, Padre, te las pido en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén, aleluya, amén. Gloria a Cristo sí, para Señor. Siempre. Bien, mis amados hermanos, se nos acabó el tiempo. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.